todos, hoy vamos a hablar de rinosinusitis agudas y crónicas y un punto que es muy importante desde nuestro punto de vista como clínicos generales, otorrinolaringólogos, pediatras, en este caso en adultos principalmente, que es la importancia del uso o no de vacunas orales, porque muchas veces se ha constituido en una especie de mito o una realidad. Para esto vamos a tratar de discernir la mayor evidencia que tenemos sobre este punto para despejar dudas. Con respecto a esto, primero quiero presentarme. Yo soy el doctor Mario Emilio Cernotti, jefe de otorrinolaringología del Sanatorio Allende y docente, profesor de otorrinolaringología en la Universidad Católica de Córdoba, Nacional de Córdoba y Nacional de Villa María. Lo primero que queremos hablar es cuán prevalentes son estas enfermedades para que uno tenga la verdadera dimensión e importancia de este problema. Fíjense que la prevalencia de rinosinusitis aguda viral, según los estudios más recientes hechos por el grupo de Fockens en los Países Bajos, hablan casi de un 20% de sintomatología viral rinosinusal. Mientras que, por otro lado, dice que la rinosinusitis bacteriana aguda que sigue a un proceso viral es una enfermedad más rara, ya que solamente del 0,5 al 2% de esos pacientes se sobrecontaminan después de un resfrío común o una rinitis aguda. Con respecto a la rinosinusitis crónica, el mismo grupo de trabajo de Fockens habla de este trabajo en marzo del 19, prepandémico, de un casi 13% en los Países Bajos de prevalencia de rinosinusitis crónica. Razón por la cual estamos hablando de dos patologías realmente de una prevalencia notoria, 20% la aguda, casi 13% según los países, obviamente puede subir hasta el 15% de crónica. Razón por la cual es interesante poder compartir y comparar los procesos agudos y crónicos. Fíjense que la rinitis viral, el resfrío común, tiene una prevalencia del 100% en la población general. Esto quiere decir que en Argentina tenemos 45 millones de casos por año, con lo que significa como gasto en salud para un sistema de salud, ya sea público o privado. La rinosinusitis viral, como bien dijimos, entre un 18 a 20%, razón por la cual estamos hablando de 9 millones de personas por año en nuestro país, mientras que la aguda bacteriana, esa rara enfermedad, alcanza casi 900.000 a 1 millón de personas por año en nuestro país. Finalmente, la rinosinusitis crónica, con esa prevalencia de 10, 12, hasta 15% en algunos países, en nuestro país podremos estar hablando que casi 5 millones de personas por año la sufren. Este posiblemente sea un gráfico clave en lo que es el manejo de la rinosinusitis. ¿Por qué? Porque aquí pueden ver, esto es tomado de EPOS, de la guía EPOS. Fíjense que en celeste pueden ver lo que es la sintomatología de un resfrío común o una rinitis aguda o una rinosinusitis aguda. Fíjense que tiene un rápido aumento sintomatológico en los primeros 2 síntomas, y ese aumento sintomatológico quiere decir que empiezo un día con un poco de molestia, ardor en la garganta, ligera congestión nasal, y el segundo o tercer día se convierte en un gran bloqueo nasal con una pérdida momentánea del olfato o un disturbio en la olfacción y con una rinorrea acuosa importante que se convierte en mucoidea al segundo o tercer día. Luego baja rápidamente, igual que como ascendió alrededor del cuarto o quinto día, y empieza a casi a desaparecer sintomatológicamente hasta el 10º día, donde ya no hay ningún rastro sintomatológico de esta enfermedad. Eso es el resfrío común, rinitis aguda. El mismo sentido es un rápido comienzo sintomatológico que hace pico al tercer día aproximadamente y luego empieza a desescalar, empieza a bajar, pero que se estabiliza en sintomatología que es muy persistente alrededor del tercero al 7º día y que nuevamente irrumpe en un pico, en un segundo pico, podemos decir, mucho más agresivo que el primero. Estamos hablando de una rinosinusitis no viral bacteriana que es aguda. Esos síntomas persisten lamentablemente
por más de 1 a 2 semanas y se convierten en una rinosinusitis aguda bacteriana, como lo pueden ver perfectamente en esa tomografía que tienen aquí a la derecha. Mientras que cuando comienzan todas iguales, rápido ascenso de síntomas, bajada muy lenta y estabilización de sintomatología bastante alta, pero que persiste más de 12 semanas y que puede agregar la tos como síntoma, una tos crónica, seca, muy molesta, estamos hablando de la presencia de una rinosinusitis crónica. Razón por la cual, teniendo bien claro el diagnóstico diferencial desde lo clínico, tenemos que tener presente la sintomatología en este marco de pandemia. ¿Por qué? Porque en este marco de pandemia el SARS-CoV-2 ha venido a confundirnos un poco con la rinosinusitis aguda, la rinosinusitis recurrente y la rinosinusitis crónica. Razón por la cual, fíjense, ¿dónde está esto que puede llegar a confundirnos? El síntoma más frecuente que puede tener el COVID es la alteración del olfato y el gusto. Casi el 64% de los afectados por el SARS-CoV-2 tienen alteraciones como hiposmia o anosmia, razón por la cual es un síntoma plurívoco con una rinosinusitis aguda o una rinosinusitis crónica. Razón que hay que tener muy en cuenta la sintomatología y quienes acompañan esta sintomatología. La tos seca es el segundo síntoma presente en el COVID-19 con una prevalencia del 60%, razón por la cual también es frecuente, como bien mencioné, en algunas sinusitis agudas y principalmente en la rinosinusitis crónica. El tercer síntoma en orden de frecuencia es la presencia de fiebre, muy común en el proceso agudo viral, más común en el proceso agudo bacteriano, no así en el crónico, por eso hay que saber diferenciarlo con un 55%. El dolor de cabeza, como ustedes bien saben, la rinosinusitis aguda, tanto en los puntos supraorbitarios como en los infraorbitarios, es muy común, más acompañado de sensación de presión facial, y en el COVID es frecuente hasta un 42%. Y finalmente el cuadro febril lo había mencionado, el cuadro febril lo había mencionado, la alteración general del estado, con dolor muscular, acompañado de dolor de garganta, se acompaña muchas veces tanto en la presencia de COVID como en la presencia de una rinosinusitis aguda. Esto es interesante para ver esta discusión que tenemos siempre si hay que usar antibióticos o no hay que usar antibióticos en un proceso agudo. ¿Por qué? Porque habitualmente, como hemos dicho, es viral. Pero miren lo que demuestra este trabajo. Fíjense que en negro está un grupo control, en el gris está el grupo de infección respiratoria aguda viral y en blanco quienes se han recuperado de esa rinosinusitis aguda viral. Normalmente tenemos una densidad bacteriana en los cultivos en pacientes de control relativamente alta. Pero cuando hay un proceso agudo viral, esto se multiplica sin ser el causal de la infección, pero sí quiere decir que el cuadro viral predispone a que la densidad bacteriana en la fosa nasal y en los senos paranasales aumente notoriamente a punto tal, como ustedes están viendo, que se hace estadísticamente significativo. Y en el paciente recuperado, en la barra blanca, ven que aún sigue siendo superior a un recuperado a el grupo control. Razón por la cual la presencia de bacterias en los procesos rinosinusales agudos virales es importante, aunque no sea patogénico en ese momento. Este otro trabajo demuestra lo mismo, nada más que aquí lo demuestra con nombre y apellido, con la famosa tríada infernal, que es la presencia de neumococo, hemófilos influenza y moraxella catarralis, que aumentan en los procesos virales sintomáticos e incluso en los asintomáticos en forma notoria, porque hay una dinámica de colonización presente en la mucosa nasal y paranasal. Entonces, frente a un paciente que tiene una rinosinusitis aguda crónica, que tiene procesos recurrentes de la misma, tiene estas reagudizaciones periódicas, hay que tener muy presente tres factores que tienen que ver con la prevención de estas recurrencias. Para prevenir estas recurrencias, desde nuestro punto de vista, hay que utilizar educación,
inmunización activa y inmunomodulación no específica. La educación, obviamente, diciéndole al paciente y explicándole muy bien la importancia de la higiene, del no fumar, de no fumar en lugares cerrados, en el concepto de el tabaquista secundario o pasivo, y muy importante porque hay mucha bibliografía que así lo demuestra, en la polución medioambiental, que lamentablemente puede ser controlable parcialmente en nuestros hogares, pero no es controlable en el medio ambiente de nuestras ciudades o donde vivimos. El segundo punto es la inmunización activa a través de vacunas específicas contra la influenza, el sarampión, la pertussis, pero muy importante principalmente para dos bacterias. Uno para el neumococo invasivo a través de la vacuna conjugada para el neumococo, y segundo, la vacunación contra el hemófilus de influenza de tipo B. Y finalmente, a lo que hacemos referencia en esta charla, el uso de inmunomoduladores, mal llamados lisados bacterianos, o generalmente llamados lisados bacterianos. En este caso, concretamente, el OM85, o más conocido como Broncovaxón. Por lo tanto, la estrategia que proponemos para evitar recurrencias respiratorias, recurrencias de infecciones respiratorias, se basaría en 3 puntos, principalmente más la educación. El primer punto, obviamente, reducir la exposición a las infecciones, cosa que hemos aprendido todos, médicos, no médicos, población general en esta pandemia de COVID. ¿Por qué? Porque el año pasado, el 2020, casi no tuvimos infecciones respiratorias superiores. Sencillamente porque usamos máscaras faciales, barbijos o tapabocas, como quieran llamarlo, el lavado de manos intenso y bien hecho, y el distanciamiento social de 1,5 metros a 2 metros. Con estas 3 simples medidas higiénicas se logró disminuir muchísimo las patologías del tracto respiratorio superior. El segundo punto es reducir o tomar medidas contra los factores de riesgo medioambiental, que son, como les mencioné, la polución, que algunos podemos actuar directamente, en otros no, lamentablemente, el aislamiento de quien sufre alguna de estas enfermedades infecciosas, y el acondicionamiento del aire que respiramos a diario, dándole la temperatura y la humedad necesaria para nuestra vía respiratoria superior. Finalmente, las medidas de origen inmunológico, que se pueden dividir en específicas y no específicas. Las específicas son las vacunaciones contra gérmenes causales que ya les mencioné, por ejemplo, neumococo o hemófilus, y finalmente la inmunomodulación, tan importante, que vamos a demostrar cuán útil es en esta charla. Es el primer trabajo que quiero mostrarles, que es cómo los inmunoestimulantes reducen las infecciones respiratorias en los niños en más de un 40%. Fíjense que aquí hay 35 trials controlados con placebo, con más de 4.000 participantes. Y fíjense que hay una eficacia totalmente confirmada en 24 de 35 de ellos, sin diferenciación de efectos adversos entre ambos grupos. Y la conclusión es la misma, a pesar de la heterogeneidad, principalmente de edad, de grupos afectados y todo esto. Los dos dicen que disminuye el número absoluto de infecciones y disminuye el porcentaje, más de un 40%, de las recurrencias en estos pacientes. En estos otros 2 trabajos hay 2 datos muy interesantes. En este primero hecho en 200 niñas en un orfanato, fíjense que inmunizando o estimulando, mejor dicho, con Broncovaxón 10 días por mes durante 3 meses, se logra disminuir en 50% la cantidad de infecciones respiratorias y recurrencias de la vía respiratoria alta, al igual, este es el primer gráfico, reducción en número absoluto, al igual que el consumo de antibióticos por vía oral que se hace en este tipo de pacientes con tantas recurrencias. En el trabajo de la derecha, como ustedes pueden ver, en 54 niños susceptibles sin alergia ni asma, pero que han tenido más de 12 episodios de infecciones recurrentes en el año anterior, con el mismo esquema de 10 días
por mes durante 3 meses de broncovaxón repetido a los 6 meses. La reducción es notoria en número absoluto de 224 a 131 episodios, que habla de una reducción porcentual del 40%, pasando de una media de 8 infecciones a 5 infecciones por niño por año. Esto hace que no solo se reduzca la recurrencia, sino que también reduzca notoriamente la duración de los mismos, de los síntomas y de la ingesta de antibióticos para estos pacientes. En este metaanálisis, publicado en 2018, confirma estos 5 puntos que estamos ya mencionando reiteradamente, que la terapéutica con inmunoestimulantes logra que disminuya el tratamiento con antibióticos en aproximadamente 4 días menos, la duración de la infección sea notoriamente inferior, disminuye más de 3 días la duración del cuadro. El cuadro febril también disminuye, como ustedes están viendo, y la tos, por ejemplo, la duración de la tos disminuye casi en una semana. La tos es un síntoma muy molesto, razón por la cual nuestros pacientes están muy agradecidos cuando podemos disminuirla, y fíjense en este caso, más de una semana. Finalmente, la duración de la sibilancia, el grupo tratado con broncovaxón, es notoriamente superior a quienes lo han hecho con placebo. Necesitamos algo más. Bueno, aquí tienen, fíjense, un estudio clínico de 288 niños de 1 a 6 años con más de 6 infecciones en el año previo de vía respiratoria superior. Un grupo es placebo, el otro grupo es broncovaxón, el mismo esquema que hemos mencionado, y le agregamos un esquema de 6 meses de tomar broncovaxón durante 10 días por mes. Y fíjense que está controlado al mes, a los 3 y a los 6 meses. Es muy interesante esto, ver en la columna gris los pacientes que recibieron placebo contra la columna celeste oscura y celeste clara, o azul y celeste clara, donde ven que significativamente se redujo la cantidad de infecciones respiratorias, de otitis media aguda, que es un problema en pediatría, no tanto en el adulto, y el uso de antibióticos. Esto es notorio, como ustedes están viendo aquí, el porcentaje de infección que estamos diciendo en estos momentos. Con respecto a otro punto que es bastante importante, que es el número de días de pérdida de trabajo y de ausencia. En este caso estábamos hablando de niños, entonces ausencia a la guardería. Fíjense cómo disminuye y es significativamente estadístico la disminución de pérdida de días trabajados y de pérdida de días de escolaridad cuando los niños son inmunoestimulados. Por lo tanto, podemos aseverar con total tranquilidad que este trípode que les voy a mostrar ahora tiene alta evidencia para tratar procesos sinusales agudos, crónicos y recurrentes en el niño y en el adulto especialmente. Fíjense que el uso de soluciones salinas para el barrido de las secreciones y para mover los tapones mucosos de los senos. El uso de esteroides tópicos y el de lisados bacterianos son todas medidas que tienen alta evidencia y recomendación, toda recomendación de tipo A, quiere decir que está probado en la evidencia que deben ser usados porque son realmente el tratamiento de base de estos cuadros. No así todo lo que está aquí debajo, que no tiene casi evidencia o no hay datos como la medicación, los bloqueantes para el reflujo gastroesofágico, que estuvieron muy de moda en un tiempo, el uso de antimicóticos tópicos, esteroides orales, probióticos, antibióticos en corto plazo, antibióticos por vía general o a largo plazo, descongestivos mucolíticos, incluso la evitación alergénica habla claramente de que no hay ningún tipo de mejoría con estas medidas, en cambio sí con el tipo de que les mencioné, que es lavados nasales con soluciones salinas, esteroides tópicos y lisados bacterianos. Finalmente, como conclusión, me atrevería a decir que el broncovaxón es muy importante como
modulador, ya que tiene una respuesta dual, una respuesta doble. En primer lugar, siendo un inmunoestimulante, porque aumenta la respuesta inmune de nuestro cuerpo, disminuyendo las infecciones, y en segundo lugar, porque inmunoregula, aumentando la respuesta, aumentando la tolerancia a la respuesta frente a la agresión infecciosa y disminuyendo notoriamente la inflamación. Muchas gracias por la atención, a su disposición, agradeciendo al Laboratorio Casasco por la oportunidad de comunicarme con ustedes. Muchas gracias.